la próxima semana, el día lunes, tenemos examen. El examen va a ser en la hora de las clases. Entonces ya les vamos a confirmar si va a ser a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, solamente dura media hora, pero es de todas maneras el día lunes, ¿sí? Antes que me vaya a olvidar. Entonces entramos a nuestra quinta semana. ¿Y qué es lo que nos toca? Nos toca planeamiento operativo. Hemos estado viendo la semana pasada todo lo que era planeamiento estratégico. Tenemos una lámina que la vamos a mostrar acá, ¿no? Plan, perdón, plan estratégico y de ahí cómo nosotros ya alcanzamos lo que sería el plan operativo. Y entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver la identificación de problemas, tanto problemas de oferta y de demanda, la selección y priorización de problemas, el análisis de problemas, los objetivos generales y objetivos específicos y la programación de actividades. Es, digamos, Doctora, doctora, disculpe, antes de que continúe, mis compañeros me indican que se encuentran en la sala de espera del Zoom. Si podría, por favor, aceptarlos antes de empezar. pero no tengo ninguno acá. A ver, un minutito. 18. Creo que ahora sí estamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Sí, Ya doctora, estamos. ahora sí. Listo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta semana? Decíamos, vamos a ver plan operativo, que es la continuación. El plan operativo nace basados en el plan estratégico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la identificación de problemas de oferta y de demanda, la selección y priorización de problemas, el análisis de problemas, los objetivos generales y objetivos específicos y la programación de actividades. Y entonces un poquito para recordar los momentos de la planificación estratégica, que como ustedes ven, continuamos los momentos y ahí ya lo que está en rojo, eso va a corresponder a lo que va a ser plan operativo. Regresamos. Entonces, en los momentos de la planificación ya no va, o podemos poner planificación estratégica y operativa, o simplemente ponerlo como momentos de la planificación. Tenemos el momento enunciativo, donde nosotros hemos visto ya la semana pasada la visión y los valores de la organización. Viene un segundo momento que es el de análisis, en el cual hemos hecho el diagnóstico, se ha evaluado el ambiente interno y el ambiente externo de la organización. Además de que se ha evaluado ambos ambientes, el interno y el externo, se ha analizado oferta y demanda. Luego tenemos un momento de síntesis después de haber hecho todo este diagnóstico, donde se va a elaborar lo que sería la matriz fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de inconsistencia vertical en base a la evaluación del ambiente interno y del ambiente externo. Viene el momento estratégico que propone las estrategias de la organización en base a la matriz FODA de consistencia vertical. Entonces, hasta acá, nosotros hemos trabajado la semana pasada cuando hemos hecho las clases sobre la planificación estratégica. Entonces vemos que continúa y puesto en rojo viene lo que sería ya el momento normativo que propone los objetivos estratégicos y de los objetivos estratégicos van a salir los objetivos específicos y van a salir las actividades. Eso es lo que corresponde al plan operativo. Y también en rojo está, uno lo utiliza y lo denominan así, lo que es el momento táctico operacional que dice determina las actividades para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta semana. Tenemos esta imagen que hemos estado también viendo la clase la semana pasada, plan estratégico. Plan estratégico
Con ese diagnóstico nosotros vamos a llegar a cuáles son los problemas generales. Y luego, ya la otra fase que corresponde al plan operativo, vamos a ver ya los problemas específicos que pueden ser 2 problemas, 3 problemas, 5 problemas. No deben ser más de 5 problemas, sino de lo contrario, no se podría trabajar. ¿Y qué cosa es lo que va a salir de este plan operativo? Vamos a analizar los problemas específicos que salen de los problemas generales. Entonces vamos a tener ya los objetivos específicos o las metas y la proyección de las actividades que se tengan que cumplir para desarrollar estos objetivos, ¿no? Entonces, objetivo específico, operación operativa, objetivo específico, meta y las actividades que nosotros tengamos. Entonces, esta lámina es sumamente importante entenderla para que se nos facilite y podamos ver qué es el plan estratégico y cómo definitivamente no podríamos tener un plan operativo si no nos basamos, si no continuamos el plan estratégico. Entonces, el plan operativo, a diferencia, así en forma sintética, el plan operativo, a diferencia del plan estratégico, es un plan, digamos, de tiempo corto. ¿Y cuánto dura ese tiempo corto que estamos hablando? Dura un año, no más de un año. O sea, ya nosotros nos viene en mente. Si el plan estratégico lo formulamos para 3, para 5 años, ya no más de 5. Antes se formulaban hasta para 10 años. Es muy difícil que esto se dé. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando y van cambiando en función no al medio interno de la organización, sino al medio externo. Ya hemos también mencionado la gran influencia que tiene el medio externo en la parte ya de la organización, o sea, en la parte interna. Y así, de manera teórica, decimos que la planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo en las diferentes unidades de la organización. Y desde ya les voy a decir algo para que ustedes puedan entender. Este plan operativo nos da como resultado algo. ¿Cuánto necesito de recurso económico para hacer funcionar el servicio de cirugía del Hospital 2 de Mayo? Entonces, si no tuviera un plan operativo, yo no podría llegar a decir, bueno, para trabajar este año en este servicio, necesito tanto. ¿De dónde salió esa formulación? ¿Cuánto necesito? No es que se me ocurrió la idea y puse por los problemas que había, sino definitivamente sumando todo lo que existía. Luego decimos que los planes operativos se utilizan para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. Y cuando hablamos a corto plazo, ya ustedes no pueden dejar de pensar que ese corto plazo es un año. Los planes operativos se comienzan a hacer generalmente en el mes de octubre para el próximo año. Entonces ya uno comienza el año, comienza enero con ya los planes operativos listos. También decimos que la planificación o que el plan operativo es un instrumento indispensable en el que se contemplan todos los detalles para la ejecución de acciones concretas. ¿Y a qué se refiere con todos los detalles? Se refiere a esas actividades que se van a depender de los objetivos específicos con los cuales nosotros vamos a trabajar y con los cuales nosotros podemos también costearlas. Entonces, en la planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo en las diferentes unidades de la organización. Se utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. Es un instrumento indispensable en el que se contemplan todos los detalles para la ejecución de actividades concretas. Eso de a corto plazo dice que se lleva a cabo si nosotros estamos hablando de los hospitales en las unidades funcionales de los hospitales, en los servicios, en las unidades de los hospitales, el servicio de cirugía, el servicio de pediatría,
el departamento de químico-obstetricia, ¿no? Y si hablamos de las redes, si hablamos de un primer nivel, entonces se lleva a cabo, digamos, en la red o en la micro, y también puede llevarse a cabo en cada uno de los establecimientos de primer nivel de atención que conforman la red o la microred. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Seguimos entonces. En el plano que nosotros podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? Ya hemos identificado problemas, pero entonces, ¿cómo podemos dar solución a esos problemas? De esos problemas, nosotros, los problemas están en negativo. Vamos a volver en positivo, ya tenemos el diagnóstico y eso es lo que tenemos que hacer. Viene otra pregunta, ¿quién va a ejecutar las tareas? Y si nosotros comenzamos a ver, digamos, de una pirámide que podría ser, ¿qué cosa es lo que tenemos arriba? Objetivos generales, de los generales se desprenden los específicos, de los específicos se desprenden las actividades y de las actividades se desprenden las tareas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos identificar qué cosa es lo que vamos a hacer. Luego, otra pregunta que nos planteamos es, ¿cómo se va a desarrollar el plan? ¿Cómo se va a desarrollar? Y ese cómo se va a desarrollar es a través de las actividades o de las tareas que les acabo de decir. ¿Cuándo se va a realizar? Sabemos que es un año, comienza en enero, termina en diciembre. ¿Con qué recursos? Y en eso de con qué recursos necesitamos, primeramente, lo importante es el recurso económico. ¿Necesitamos recursos humanos? Sí, necesitamos recursos humanos, digamos, podría ser quién va a elaborar ese plan, digamos, y después quién va a ser la persona que elabora el plan, es la persona que va a hacer el seguimiento de todo lo que se esté haciendo. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo Doctora, claro. doctora, Sí, mencionó que en qué se quiere hacer era qué objetivos, esa parte como que me falló el audio. ¿Podría repetir esa parte? decíamos, ¿qué se quiere hacer? Queremos mejorar el estado de salud de la población adulta mayor. Ujú. Ese es, ¿qué cosa? Ese es el objetivo, porque el problema tenemos que esto, las personas adultas mayores tienen graves problemas por la osteoporosis y todos los problemas que conlleva. ¿Quién va a ejecutar las tareas? Van a ejecutar las personas que trabajan, ya sea en la consulta externa, que trabajan en la hospitalización o en el internamiento, las personas que trabajan en las salas de cirugía. ¿Cómo se va a desarrollar el plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Cuándo se va a realizar? A lo largo de un año. ¿Y con qué recursos? Principalmente recursos económicos. Pero también alguien nos podría decir, sí, pero nos están faltando médicos. O alguien nos diría, no nos faltan médicos. Está bien los médicos, pero nos faltan técnicos. Y nos falta quizá una o dos enfermeras. Estamos hablando de qué? De recursos económicos. Sí, pero para ver, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Para ver problemas de artrosis, no tenemos consultorio, no tenemos un espacio. Podemos de repente tomar, digamos, un consultorio que en la mañana es un consultorio de medicina general y en la tarde tomarlo para esto, podría ser. Tenemos esto, el recurso necesario, los médicos que van a atender ahí y la especialidad que se requiera. Estamos hablando del recurso humano y también hemos mencionado el recurso físico.
No sé si contesté tu pregunta, disculpa. Sí, doctora, muchas gracias. Y acá vamos a definir tres palabras que a veces alguien o alguna persona las utilizan, digamos, como si fueran sinónimos y no son sinónimos. Y esas palabras son plan, programa y proyecto. Entonces vamos a ver qué significa un plan, qué es un programa, qué es un proyecto. Entonces comenzaremos de lo primero, de lo que da el fondo, vamos a decir, es el plan. Fíjese que el plan abarca el conjunto de la problemática y tiene como referencia un ámbito espacio poblacional mayor. Es todo. Abarca el conjunto de la problemática y tiene como referencia un ámbito espacio poblacional mayor. Siempre que trabajamos con planes, con programas, con proyectos, ¿qué cosa es lo importante? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Para quién lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo nos va a demorar, por ejemplo, un programa? ¿O cuánto tiempo nos va a demorar un proyecto? Entonces, volvemos a la definición. Dice, el plan abarca el conjunto de la problemática y tiene como referencia un ámbito espacio poblacional mayor. Si hablamos de los programas y proyectos, decimos que son la parte del plan general y que abordan solo un problema o un conjunto de ellos que están íntimamente relacionados a una situación problema. Son parte del plan general. Está más abajo. El plan es el marco. Vienen los programas, que aborda solo un problema o un conjunto de ellos que están íntimamente relacionados a una situación problema. Estaba mencionando la tercera edad. ¿Y por qué estoy mencionando la tercera edad? Porque ustedes han visto en las clases pasadas que hemos hablado que la esperanza de vida al nacer, y estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer ha aumentado, sobre todo, digamos, en las grandes ciudades, llámese Lima, Arequipa, Trujillo. Entonces, ha aumentado. Y entonces, ¿qué podríamos ver? Ya tenemos identificado que es las personas, la población de la tercera edad. El ámbito lo tenemos que determinar. Va a ser en la región Lima, va a ser en una de las regiones del norte, en una región del centro o del sur del país. Y los programas y proyectos va a ser sobre qué vamos a trabajar. Un programa podría ser, vamos a trabajar sobre la osteoartrosis de las rodillas, que es un tema bastante frecuente, digamos, hace cuestión de unos 4 o 5 años, se ha vuelto muy frecuente, tanto en sexo femenino como en el sexo masculino, ¿no? Y los proyectos, ¿qué cosas se va a hacer? Que son parte del plan general que aborda solo un problema o un conjunto de ellos que están íntimamente relacionados. Están íntimamente relacionados, ¿por qué? Porque se van a dar, digamos, con una situación problema. La situación problema es que se va a dar en una edad, en la tercera edad, o sea, en los adultos mayores. Y dice que los planes, los programas y los proyectos se originan del análisis de la situación general. En el análisis de la situación general, siguiendo este ejemplo, tendríamos que decir que ahora la gente vive más que antes. La esperanza de vida al nacer acá en Lima está por encima de los 70 años, ¿no? Y entonces tenemos que identificar si las personas viven más, qué problemas tienen. Entonces, los problemas que tienen son problemas de osteoartrosis, pueden ser problemas cardíacos que los puedan afectar. Entonces, tenemos que priorizar. ¿Qué priorizamos? ¿Priorizamos los problemas cardíacos o priorizamos el problema de las articulaciones, ¿no? Entonces, se originan y eso va a dar como consecuencia que nosotros hagamos programas y hagamos proyectos y nos sirve para establecer los objetivos y las metas con los cuales vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿podría repetir un poco más resumido la diferencia entre un programa y proyecto?
Ya. No sé si lo ponemos, ¿lo defino o lo ponemos como ejemplo? ¿Qué Como dicen ejemplo, ustedes? doctora, como ejemplo. Ya, como ejemplo. Vamos a hablar de la problemática de la tercera edad. En la región donde, en la región Lima. Entonces, nosotros tenemos un problema con la tercera edad que tiene problemas cardíacos, que tiene problemas articulares, tiene la osteoporosis. Entonces, todo esto que causa problemas, un solo problema. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la tercera edad, estamos hablando de la gente mayor de los 60, 70 años. Y están relacionados con una situación problema. La situación problema es la edad avanzada de la persona, que va a tener problemas articulares, puede tener problemas cardíacos, principalmente esos dos. Pero nos vamos a referir a uno de ellos, nos vamos a referir a los problemas osteoarticulares. Y con esto también de la pandemia, que la gente no salía y todo lo demás, como que esto se notó que se hubiera agravado porque la gente no caminaba mucho, porque no salía de sus casas, ¿no? Ustedes se acuerdan, creo que estuvimos confinados como 4 o 5 meses, entonces la gente no se movía, estaba en su casa, entonces creo que en su casa no podía caminar mucho, no iba a trabajar como antes, de repente no daba sus paseos, no iba a mirar tiendas o no hacía deportes. Entonces, ¿qué cosa hacía eso? Eso lo agravaba más. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, doctora, gracias. Ya. Ahora decimos que los planes, los programas y proyectos se originan del análisis de la situación general, de la identificación de los problemas y de la priorización, porque podemos tener 4, 5, 6 problemas. ¿Qué es lo que más nos va a interesar? Tenemos esa tercera edad, problemas cardíacos, problemas de osteoartrosis, problemas de piel también puede haber, entonces priorizamos los problemas. A mí me interesaría más de repente los problemas osteoarticulares. Segundo, pondría los problemas cardíacos. Y tercero, ya otros tipos de problemas que necesariamente no sean un común denominador de las personas en esta edad. Y acá tenemos esta laminita que nos habla de análisis oferta-demanda, que también ya lo hemos tocado. Y entonces comenzamos por lo primero, dice, análisis estratégico en los establecimientos de salud. Y con un color verde, pero un poco pálido, tenemos en la parte superior, dice que este análisis estratégico lo podemos hacer teniendo en cuenta el análisis de demanda y oferta de salud y teniendo en cuenta el análisis FODA de la situación de salud. Entonces, tenemos dos parámetros con los cuales podemos trabajar. Si nosotros trabajamos primeramente con el análisis de demanda y oferta de salud, nosotros vamos a analizar oferta y vamos a analizar demanda. Comenzamos porque en la lámina está hacia arriba, demanda, está en verde. Y en demanda, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la población que está afectada, vamos a ver la salud, el saneamiento básico, que ya no es un factor interno de la persona, sino ya hablamos de salud pública colectiva, y vamos a hablar de la accesibilidad. La accesibilidad, esas personas mayores son fácil de que puedan acceder a un servicio de salud. Primeramente, pueden llegar al servicio de salud o de repente no pueden llegar, estar en su cama postradas y no pueden ir a un hospital. Accesibilidad cultural. De repente estamos en una zona que las personas no confían en el médico y más confían, pues, digamos, en una persona que no es médico y que los pudiera ver. La otra cosa, accesibilidad económica. ¿Tienen la disponibilidad económica como para ir a un servicio de salud? Entonces, hemos visto los factores que afectan la demanda.
Y de esos factores que afectan la demanda, entonces ya nosotros generamos nuestros indicadores. Lo dejamos ahí. Pasamos a ver lo que es oferta. La demanda es lo que está fuera del establecimiento. Y la oferta es lo que está dentro del establecimiento. Entonces, en la oferta tenemos que ver, primeramente, gestión. ¿Cómo están gestionando en este hospital los jefes de servicio, los médicos? ¿Conocen de gestión? Y creo que en una oportunidad también les dije que con esto de la pandemia, como que alguien se quedó un poco pensando y dijeron, pero, oh, qué problema. Tenemos no solamente jefes de servicio, sino directores que desconocen conceptos de gestión. Entonces, como les dije, ahí se vio la importancia que tiene el estudiar gestión, ¿no? Estudien ustedes desde pregrado, bueno, otros les gustará seguir la especialidad, podrán hacer la especialidad y van a apoyar mucho más, ¿no? Porque si no, imagínense cómo hace. Pero en la oferta también hay la productividad, que no es la producción. La producción es, por ejemplo, cuántos pacientes por hora. Puedo ver si es un problema de medicina general, si es un problema de especialidad, cuántos pacientes por hora, cuántas intervenciones quirúrgicas se pueden hacer en 3 o 4 horas de la mañana. Hablamos ya de los recursos humanos, contamos con profesionales médicos a la cabeza suficientes para poder trabajar, con enfermeras, con auxiliares para poder trabajar, con nutricionistas que siempre nos olvidamos de ellas, recursos humanos. Hablamos del material y del equipo. Entonces, tenemos equipo, tenemos para pacientes cardiológicos, tenemos equipos para pacientes con problemas osteoarticulares. Podemos de repente, incluso no solamente para diagnosticarlos, sino para poderles hacer tratamiento. La otra cosa, en la oferta tenemos la cantidad suficiente, la cantidad económica como para poder trabajar con toda la demanda, con toda la cantidad de pacientes que tengamos. Contamos con la infraestructura, llámese consultorios, ¿no? Que pueden ser en horarios diferenciados, unos en la mañana y en la tarde. ¿Y de eso qué nos sale? Nos salen indicadores de estructura, proceso y resultado. De estructura, proceso y resultado. Entonces, tenemos arriba, hemos visto indicadores, acá ya tenemos qué tipo de indicadores vamos a ver. Nos vamos a la parte inferior. Y dice análisis FODA de la situación de salud. Y en ese análisis FODA de la situación de salud tenemos análisis externo, lo que está fuera del establecimiento, fuera del hospital, que nos va a dar como consecuencia que nosotros podamos tener qué oportunidades tenemos y qué amenazas tenemos. Y el análisis interno, que nos va a hablar de las fortalezas y debilidades, pero ya ¿dónde? Dentro del establecimiento. Como resultado de todo esto que hemos visto, de esta generación de indicadores de estructura, proceso y resultado, tenemos que identificamos y seleccionamos problemas, priorizamos problemas, analizamos los nudos críticos y si nosotros ya tenemos en la parte superior de ustedes de objetivo general, el objetivo general tenemos los objetivos específicos y luego tenemos las actividades y tenemos finalmente las tareas. Entonces, este sería, digamos, un análisis de oferta y demanda de cómo se va a trabajar. ¿Alguna pregunta en relación a esta lámina? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Actividades para formular el plan operativo, perdón, de un establecimiento de salud. Primeramente, hemos estado mencionando identificación de problemas, priorización de problemas, ya tenemos priorizados. Hemos identificado 8 problemas, pero vamos a priorizar y solamente nos vamos a quedar con 3 problemas, priorización de problemas. Si ya lo hemos priorizado, entonces ya podemos analizar esos problemas. La causa, por qué se dan, en qué población se dan, a quién afecta más, al sexo femenino, al sexo masculino, a qué edad, qué problemas trae consigo.
Miren, estamos analizando problemas. Cuando hablamos de análisis, de repente podríamos pensar que estamos hablando qué causas los originan. Luego, si ya tenemos esto, podemos formular nuestros objetivos. Si tengo estos problemas, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Si ya he formulado mis objetivos, esos objetivos vamos a ver que se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Si ya los tengo identificados, entonces luego ya podré hacer una programación de actividades. Comenzamos con lo primero, identificación de problemas. ¿Cómo identificamos los problemas? ¿De dónde? Porque yo pienso, a mí se me ocurre que estos pueden ser los problemas de salud en la tercera edad. Al otro colega dice, no, a mí me parece que no. Son este tipo de problemas. Entonces, solamente en pensamiento, no. Solamente en pensamiento, no. Tiene que ser en algo que nos permita contar y decir, tenemos la razón, ¿no? Por lo tanto, trabajamos con técnicas documentales, documentos, estadísticas que haya de 3 años atrás. Unos dicen 5 años atrás, pero en esta época, digamos, en la época en la que nosotros vivimos, no me refiero a la política, sino me refiero en general a todo, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Entonces yo creo que esto solamente se debe trabajar en base a 3 años. Entonces hay informes en estos últimos 3 años qué enfermedades han sido prevalentes en la tercera edad, ¿no? En varones, en mujeres, qué cosas se ha hecho en un país, en otro país. Entonces, pensamos, nosotros tenemos estas características que sí son similares con quien, por ejemplo, con Chile. Entonces, podemos tomar el ejemplo de Chile, ¿no? Trabajamos también con técnicas de observación directa, la observación in situ. Entonces, si yo tengo la especialidad de geriatría, entonces tengo una observación in situ porque estoy viendo ese tipo de pacientes. Pero como trabajamos con estos pacientes, hay quienes estén haciendo sus estudios de investigación y por lo tanto tengan encuestas, no solamente encuestas, sino están censando cuánto de población adulta mayor tenemos, si predomina el sexo femenino, predomina el sexo masculino, qué enfermedades son más frecuentes en cada uno de estos sexos. ¿De qué otro instrumento nos podemos valer? Porque eso sería la identificación de problemas, son instrumentos que estamos utilizando. Técnicas interactivas, como sería lluvia de ideas, nos sentamos 8 personas y comenzamos una lluvia de ideas a decir lo que pensamos, para después prácticamente ya comenzar a priorizar. Y los grupos focales, ¿no? Que va de la mano con la lluvia de ideas, porque para hacer una lluvia de ideas tenemos que formar grupos que pueden ser de 8. No se debe trabajar con más de 12 personas para trabajar todo este tipo de diagnósticos que se puedan hacer. ¿Qué más tenemos en la identificación de problemas? Vamos a definir, y creo que también lo hemos definido en otras clases, qué es un problema. Y decimos que un problema es una brecha entre la realidad observada en el ámbito externo, en el interno y en el marco valorativo, en la visión. Porque la visión dice qué nosotros queremos de acá para adelante. La visión es qué somos, qué hacemos, para quién lo hacemos, cuándo lo hacemos, con qué lo hacemos. Pero la visión es, ya tengo este diagnóstico, esta es mi misión, con esto trabajo. Pero ¿qué quisiera yo de acá a 3 años? De acá a 3 años, quisiera tener, digamos, trabajos de investigación sobre las enfermedades más frecuentes de la tercera edad, trabajos de investigación que nos digan qué se han hecho con esas personas que sufrían demasiado dolor en las articulaciones de las rodillas, qué se han hecho, han tenido fisioterapia, no han tenido fisioterapia, con qué se han mejorado. A esas personas se les ha prohibido que caminen, o más bien a esas personas se les ha incentivado que caminen. Entonces, ya viene una serie de observaciones que, como les digo, tranquilamente constituyen trabajos de investigación. ¿Qué es un problema? Es una brecha entre lo que es actualmente y lo que debe ser.
Cuando hablamos de problemas, dice, estamos hablando de elementos que obstaculizan el correcto normal desempeño del proceso. Cuando hablamos de problemas, estamos hablando. Seguimos con nuestro ejemplo, diríamos, estamos hablando de elementos que obstaculizan. ¿Cuál podría ser un elemento que obstaculice? Que un hospital diga, el servicio de geriatría no es más importante, mejor me quedo solamente con el servicio de medicina y geriatría que sea parte de medicina. Mentira. Y nosotros comenzamos a ver las etapas de vida del ser humano, ¿no? Por ejemplo, pediatría. Entonces, un médico, un internista, por ejemplo, no va a ver el problema de los niños de 4 o de 5 años, pero soy un pediatra. Conforme está avanzando, conforme van avanzando las cosas, entonces también podemos decir, antes quizás no, claro, una persona de tercera edad de 80, 90 años, lo veía un médico general, un médico internista, pero ahora tenemos ya otra especialidad que es la geriatría. Tienen que verlos ellos, porque ellos conocen qué cambios se dan en una persona de tercera edad. Por eso, cuando hablamos de problemas, estamos hablando de elementos que obstaculizan el correcto normal desempeño de los procesos. Creo que he sido clara con el ejemplo que he puesto. ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar de los problemas de oferta. Doctora. Perdón. Y en los problemas de oferta tenemos, por ejemplo, problemas de gestión, que va a ser en base a la infraestructura física, que contamos con los consultorios, ¿no? Esto no se cuenta con los consultorios que sean apropiados. Por ejemplo, un consultorio de gineco-obstetricia no va a ser igual a un consultorio de oftalmología, ¿no? Mire, le estoy poniendo cosas completamente diferentes, o a un consultorio de otorrinolaringología. Hablamos de los problemas de oferta en relación a los recursos humanos. Tenemos la cantidad suficiente para poder atender a nuestros pacientes. Hablamos también, y eso va ligado a la infraestructura física, el equipamiento con el que contamos en cada uno de los consultorios y los insumos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si hay que vacunar para inmunizaciones, tenemos las inmunizaciones que deben haber. Por ejemplo, para una tercera edad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de inmunizaciones ustedes me tienen que ayudar con esa parte. ¿Qué pasó con mis alumnos? ¿No se me escucha? Sí se le escucha, doctor. Doctora. Ya. Ustedes me tienen que ayudar con los ejemplos. También hemos mencionado en clases pasadas, ya hemos definido lo que es la cultura organizacional, el clima organizacional, que es donde uno trabaja. La cultura está dada, decimos, por las personas que trabajan ahí, se da a través del tiempo. El clima, cómo uno se siente trabajando ahí. Me siento contenta, me gusta trabajar ahí. ¿Por qué? Porque tengo buenos colegas, buenos compañeros de trabajo, podemos organizar un equipo y podemos trabajar, o simplemente voy porque tengo que cumplir mis 6 horas y después desaparezco. Y junto a esto del clima organizacional, el grado de motivación que pueda tener el personal. En problemas de oferta que estamos mencionando de gestión, podríamos mencionar algunos ejemplos. Falta de apertura en el turno tarde de los servicios de nutrición, psicología, enfermería, ecografía. Es un problema de oferta, es un problema de gestión, porque, bueno, el director del hospital, el director médico no está viendo qué podríamos hacer para cubrir esta demanda en estos servicios. ¿Qué otro problema de oferta podríamos mencionar? El horario de atención limitado para la toma de muestras en el servicio de laboratorio. Solamente se toman las muestras desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Después ya no. En el servicio de rayos X solamente se atiende
en la mañana. Y en la tarde sí tienen en los consultorios, pero radiología no atiende. Otros problemas de oferta relacionados a los recursos humanos: insuficiente recurso humano de los profesionales médicos, en infraestructura, inadecuada infraestructura de los servicios de laboratorio, problemas de oferta en cuanto a equipos, ejemplos, equipamiento obsoleto o en mal estado. Entonces, ¿qué hay por norma? Y que es una norma completamente negativa que trae problemas, duplica los gastos. Se compra un equipo y ni siquiera le hacen el mantenimiento preventivo que trae, digamos, en la relación cuando se ha comprado ese equipo. Se olvidaron, captaron el equipo, lo tienen el equipo, nunca le hicieron un mantenimiento preventivo y esperan que el equipo se malogre para recién pensar en que tienen que arreglar. Falta de implementación y mantenimiento de equipos de cómputo, ejemplo, falta de abastecimientos y renovación de tensiómetros para los diferentes servicios. Nadie se acuerda de los tensiómetros, creen que eso ya no sirve. Falta de abastecimiento de mobiliario. De repente, si estamos hablando de tercera edad, estamos hablando de un servicio de geriatría, hay el mobiliario indispensable para esos pacientes de tercera edad que vienen, y no solamente el número de asientos de mobiliario, sino la forma de asiento. De repente tenemos unos asientos demasiado bajos. Una persona de tercera edad, y si es que tuviera problemas de las articulaciones de rodillas, puede sentarse en un mueble que sea completamente bajo. Se podrá sentar con algo de dificultad, sí, pero ¿se puede parar? No se puede parar. Entonces, se tiene que pensar en muebles que sean altos, que tengan, digamos, cómo apoyar los brazos, cómo poderse parar. Entonces, no es simplemente tener sillas así para todos igual. Entonces, son cosas que antes no se pensaban, pero ahora sí ya se piensa, y ustedes desde alumnos tienen que pensar en esas cosas. Dentro de los problemas de oferta, que y hemos visto ejemplos, ahora vamos a ver los problemas de demanda. Por ejemplo, problemas de demanda sanitarios. Prevalencia e incidencia de enfermedades. ¿Prevalencia de qué? Enfermedad cardíaca. ¿Prevalencia de qué cosa? Podría ser de enfermedad de la piel también. ¿Qué otro problema de accesibilidad? Accesibilidad geográfica. El hospital está un poco lejos, ¿no? No hay en qué ir al hospital, no hay, digamos, un micro que a uno lo pueda llevar. Tendría que ir un taxi que uno podría llegar. Accesibilidad cultural. No, yo no quiero que me vean los médicos, no me hacen nada. Mejor me voy, tengo dolor de cadera, mejor me voy donde un acupunturista. Y él me va a solucionar mi problema. Accesibilidad económica. No tengo para pagar mi consulta, menos voy a tener para pagar mis análisis, mis radiografías, y ya no me va a alcanzar para comprar mi medicamento. Aspectos socioculturales. Y finalmente, aspectos relacionados con el saneamiento ambiental, que ya lo hemos comentado en algún momento. Otros ejemplos en la población: problemas de demanda e insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Nadie se preocupa de la salud, nadie piensa que se va a enfermar. Todos deberíamos preocuparnos. Bueno, no, tengo que tener un seguro privado, para el momento que me enferme, tenga dónde ir, dónde poderme atender. En cuanto a la salud de la población, incremento de morbilidad por infecciones respiratorias agudas. Bueno, en invierno hemos tenido días muy fríos acá en Lima. Si hablamos de tercera edad, imagínense si esa tercera edad sale a la calle porque tiene no sé qué comprar, no creo que a esa edad que puedan trabajar o qué cosa. Entonces esas personas se resfrían si están en contacto con otras personas, sobre todo que están resfriadas. Prevalencia de enfermedades infectocontagiosas intestinales, prevalencia de enfermedades transmisibles como la tuberculosis. Otro problema de demanda: accesibilidad. Poca accesibilidad relacionada al factor económico,
de un grupo poblacional para acudir a una atención médica inmediata. En cuanto al saneamiento ambiental, persiste contaminación del medio ambiente frente al establecimiento de salud por ubicarse un centro de recolección de material contaminado. Entonces tenemos el establecimiento de salud, tenemos el hospital y frente tenemos recolección de material contaminado. Voy a tocar el tema de los grifos, creo que ahora ya no existen o ya no está, para buena suerte. Antes en el Hospital del Niño de Breña, ni siquiera a una cuadra, estaba un grifo. Puede estar un grifo así, tan vecino a un establecimiento de salud. Y, digamos, resumimos lo que hemos estado hablando, identificamos problemas, escribimos el problema, seleccionamos con qué problemas vamos a trabajar. Una vez seleccionados los problemas, 8 problemas que tengamos, como les dije en el ejemplo, los priorizamos. ¿Cuál va a ser el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4? Solo voy a trabajar con 4 problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Gracias. Prevalencia de enfermedades neonatales, diarreicas y respiratorias. Problemas de oferta. Escasas actividades preventivo-promocionales porque hay una inadecuada calidad del servicio. ¿Por qué se da la inadecuada calidad del servicio? Porque hay un inadecuado desempeño técnico del personal y porque hay una inadecuada planificación del servicio. Y la otra cosa, porque también existen limitadas acciones de supervisión y de control, seguimiento de las actividades. ¿Qué otra cosa podemos tener? Inadecuada organización, ya no calidad, sino inadecuada organización de los servicios. ¿Por qué? Porque hay insuficientes equipos e infraestructura, hay disponibilidad ilimitada de insumos, hay desarticulación de las actividades de los establecimientos, hay débil sistema de referencias y contrarreferencias, y hay, digamos, un débil o no accesible sistemas de información. Eso desde el punto de vista de oferta. Desde el punto de vista de demanda, ¿qué podemos tener? Limitada capacidad económica. El paciente no va a ir. Actitud negativa hacia el servicio. ¿Y por qué hay una actitud negativa hacia el servicio? Porque hay un desconocimiento de los beneficios de los servicios que prestan los establecimientos y porque hay una mala percepción del servicio. Diferencias de patrones culturales sobre salud. ¿Por qué? Porque la población no conceptúa adecuadamente la salud, porque tiene miedo de hacer uso de los servicios de salud. Si no lo conoce, entonces tiene temor. Y también porque la población no conoce los efectos de los problemas de salud. Entonces, tiene una tuberculosis, creen que, bueno, se va a curar así. O una cosa muy simple. Un momento, hace unos pocos días, una persona, una amiga, no profesional, se me dijo a mí, estoy resfriada, estoy con tos. Si le digo que estás tomando aquí, no, me dice, estoy haciendo unas gárgaras de limón con sal. Y con eso me voy a mejorar. Y estaba con una, ya no era disfonía, era una fonía completa. ¿Y qué antibiótico estoy tomando? No, ¿para qué? Con esas gárgaras. Entonces, miren. Y la otra cosa, alejamiento de las prácticas, de las prácticas tradicionales. Se alejan de eso. Me curvo así o de repente pregunto en la botica, al boticario, ni siquiera al farmacéutico, ¿qué puedo tomar? O le pregunto a una persona que está igual que yo, ¿qué has tomado? Eso está bien, perfecto, eso voy a tomar. Entonces, hemos un poquito ejemplarizado y visto esto de los problemas tanto de oferta como de los problemas de demanda. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo claro, doctora. Identificación y selección de los problemas. Descripción del problema. ¿Qué? Con preguntas. Y ustedes las pueden ir contestando. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué efectos tendrá? Descripción del problema. ¿Qué? ¿Qué problema es? ¿Cuándo se ha dado? ¿Dónde se ha dado?
¿A qué persona le ha dado? ¿Por qué le ha dado? ¿Cuánto tiempo ya está con esto? ¿Cómo va? ¿Y qué efectos positivos o negativos va a tener? Eso en cuanto a la definición del problema. En cuanto a la selección y priorización, criterio para priorización de problemas de oferta y demanda, y la matriz de selección que habla de la frecuencia, de la importancia, de la vulnerabilidad, de la magnitud. Creo que este tema lo hemos visto, no lo hemos visto, ¿no? Que se pueda trabajar con láminas para poder ver esto y que eso nos permita seleccionar los problemas de los 8 problemas que había puesto como ejemplo, con cuántos problemas nos vamos a quedar teniendo en cuenta estas variables: frecuencia, importancia, vulnerabilidad, magnitud. ¿Cómo priorizamos los problemas? Dice, mediante una elaboración de matriz de priorización. Dice que la priorización y selección de problemas van a decidir el orden de prioridad, según el cual los problemas identificados serán solucionados. ¿Qué problema solucionamos primero? ¿Qué después? ¿Qué problema dejamos al último? Para lo cual se utiliza una matriz de priorización. ¿Qué otra cosa decir? Los problemas se priorizan considerando, no todos los problemas tienen igual repercusión en la gestión. No existen suficientes recursos para solucionarlos. Y no todos los problemas necesitan inmediatas soluciones. Entonces, son algunos parámetros que nos hace pensar por qué priorizar, por qué seleccionar y por qué priorizar problemas. En esa matriz de priorización, trabajamos con una lámina, acá está, criterios de priorización. Podemos tener esto: magnitud, trascendencia, eficacia en intervenciones, riesgo. Magnitud, trascendencia, eficacia en intervenciones, riesgo, y otro criterio de priorización, costo de la intervención, ¿no? Entonces, ¿qué es la magnitud? Definimos la magnitud como la cantidad de población que es afectada por el problema. La trascendencia, cuán importante es el problema y cuál es el impacto que causa. La eficacia de las intervenciones, qué posibilidades de solución tiene el problema. El riesgo, qué probabilidad tiene el problema de ocasionar daños importantes. Entonces, podríamos tener también otro que me parece que lo he visto acá: costo de las intervenciones. Y entonces se trabaja con esta lámina, con este gráfico que ustedes están viendo, donde en el lado izquierdo se ponen los problemas identificados de oferta y demanda. 1, 2, 3, 4 problemas. Hasta 5, 6, no más, porque si no, no se puede trabajar. Están puestos, no los estamos poniendo en orden de importancia, nada, simplemente estamos listando como 4 problemas. Y entonces eso los vamos a priorizar, pero los vamos a priorizar utilizando ¿qué? Perdón, utilizando criterios de magnitud, de trascendencia, de intervenciones, eficacia de las intervenciones, del costo. Bien, a ver, vamos a ver si podemos trabajar con esto. Sí, tenemos acá. Acá está. Acá tenemos problemas identificados de demanda: insuficiente cultura de autocuidado de la salud, incremento de la morbilidad por infecciones respiratorias agudas, prevalencia de enfermedades en infección intestinal, prevalencia de enfermedades transmisibles, alta prevalencia de embarazos en adolescentes. Hemos listado acá 2, 3, 4, 5 problemas. Utilizamos los criterios de priorización. Entre esos criterios de priorización hemos utilizado frecuencia, trascendencia, eficacia de intervención, y acá hemos puesto riesgo. Podríamos poner también costo. Y acá ya a la derecha va a salir la prioridad. Entonces vamos viendo. Primeramente, ¿qué tendría que decirles? Para poder trabajar con esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un grupo focal para comenzar con nuestras lluvias y ya seguir trabajando. Como les digo, esto se trabaja entre 6, 8 personas, no más de 8 o a veces 12 personas, porque si no ya no se puede trabajar.
Y entonces vemos los criterios, pero esto no decimos, no se para alguien al frente y dice, por ejemplo, ¿qué dice? Insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Vamos a trabajar del 1 al 5, porque no veo más, del 1 al 5. Entonces nadie se pone al frente y dice, ¿qué les parece la frecuencia? ¿Les parece que pongamos 3? Entonces levantan la mano todos y dicen, sí, está bien. En la trascendencia ponemos 3, sí, está bien 3. Eso no se trabaja así. Se trabaja en forma individual. Entonces, tenemos, por ejemplo, 6 personas, ese grupo vocal conformado por 8 personas, vamos a decir. Se va a trabajar, entonces vamos a utilizar estos criterios: frecuencia, trascendencia, eficacia de intervención, riesgo. Muy bien. Cada uno en forma particular. Y el rango de calificación va a estar del 1 al 5. Cada uno pone su. Entonces, ¿qué se hace después? Decíamos 8 personas. Se suma cuánto han puesto en frecuencia y se divide entre las 10 personas que están ahí. Y ahí salió el 3. Lo mismo para la trascendencia, la eficacia de la intervención, los riesgos, etc. Acá tenemos otros problemas de demanda: poca accesibilidad relacionado al factor económico de un grupo poblacional para acudir a una atención médica inmediata. Persistencia de contaminación del medio ambiente frente al establecimiento de salud por ubicarse el centro de recolección de material contaminado de la jurisdicción. Y entonces ahí nosotros tenemos que ya está, digamos, el resultado en estos criterios de frecuencia, trascendencia y eficacia de intervención, riesgo, el resultado de las 8 personas que han trabajado. Se ha sumado todo lo que han dicho cada una de las 8 personas y se ha dividido entre 8. Y ese es el resultado: frecuencia 3, trascendencia 3, eficacia de intervención 2, riesgo 2. Y para ver la prioridad, se suma 3 más 3, 6, 6 y 2, 8 y 2, 10. 3, 6, 9, 9 y 2, 11 y 9 y 2, 11. 4, 3, 7, 10, 10, 12. 2 más 3, 5 más 4, 9 y 4, 13. Y acá, por ejemplo, que está con rojo, alta prevalencia de embarazo en adolescentes. 3 más 3, 6 más 4, 10 más 4, 14. No es 13, sino es 14. Y entonces ustedes ven en la prioridad cuál es el que se prioriza. Desde luego, el que tiene la prioridad más alta. Y que ni siquiera es 13, sino es 14. Es de esta forma cómo se trabaja la priorización de problemas. Puede ser problemas de oferta, de demanda, pueden ser problemas de gestión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido en relación a la priorización de problemas? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Doctora, disculpe. Sí. Ahí, doctora, por ejemplo, sale que uno, o sea, en priorización de problemas en demanda, es el que tiene 14, es el como que el... Perdón, no te escucho. O No sea, te hay escucho uno, bien. ay, disculpe, doctora, hay uno, o sea, que tiene 14 y los demás, doctor, o sea, solo se agarra ese ahí como... Hay uno que tiene 14, sí. Sí, Este que dijiste, ¿dónde está? ajá, en demanda, ajá, ahí. Acá. Ya. Que ni siquiera era 13, que les dije era 14, porque vamos Sí, sumando 6 y 4, 10 y 4, 14. Ya. Sí. Ya está acá. Ese es el que tiene es la prioridad. prioridad, dice, pero tiene la más alta calificación, vamos a decir, tiene 14. Pero si se tiene 14, el otro tiene 13, el de arriba tiene 12, el otro tiene 11, tiene 10, ¿cuál es el problema priorizado? La alta prevalencia de embarazo en adolescentes. Sí, doctor, pero usted dijo, por ejemplo, de 8 que se usaban 4. No sé si en demanda o demanda oferta combinado, pero, o sea, si acá, por ejemplo, eran 7, el 14 Como 7. son 7, pues no son 5 acá y luego 2 más en la siguiente PPT. O Por sea, son ejemplo, 7 problemas de demanda que ponen acá, pues, ¿no?
Y hay Ya, uno, ajá, y hay uno que es el de 14 que es el prioritario, es el primer prioritario. el Después, de por ejemplo, los 14, que tienen de 13 acá. hay dos. Ajá, los que tienen 13 doctora, ¿se haría esa Ya, después? ya. El de 14, ese es el primer problema, el priorizado, el que ocupa el primer lugar. Pero tenemos dos de 3, prevalencia de enfermedades transmisibles, y tenemos acá otro de 13, persistente contaminación del medio ambiente frente a los establecimientos de salud por ubicarse un centro de recolección de material contaminado de la jurisdicción de la municipalidad. Entonces, estos 13 nos quedan, perdón, nos quedan estos dos problemas con 13. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trabajar con estos dos problemas solamente, con esos mismos criterios de priorización, y entre los dos problemas, nuevamente trabajar esos criterios para ver cuál es el que va a tener, digamos, la calificación más alta que lo va a hacer que sea prioritario, la prevalencia de enfermedades transmisibles o la persistente contaminación del medio ambiente frente al establecimiento de salud por ubicarse frente a un centro de recolección de material contaminado. Entonces, trabajamos con los dos, lo mismo que hemos mencionado anteriormente, cómo se trabaja con los criterios, con esos mismos criterios, y de repente unos se queda en 13, otros nos baja a 12, o de lo contrario, uno aparece con 15 y el otro se queda en 13. Ah, ok, doctor. O sea, primero con el de 14 y luego, pasado ese tiempo, volver a reevaluar según los criterios, ¿no? Estos criterios y para No, ver no si... pasar el tiempo. En el mismo O sea, al mismo momento momento se puede, pero en el mismo momento puede cambiar, uno puede subir y otro puede bajar. podría ser. Si ya solamente vas a trabajar, has trabajado con acá está el ejemplo. Has trabajado con esto. Este no es 13 que está en rojo, es 14, ya lo hemos sumado, ¿no? Y tengo yo uno de 13, prevalencia de enfermedades transmisibles, y tengo otro de 13, contaminación del medio ambiente. Entonces, estos, ¿cómo quedan? Pongo los dos, hago el mismo sistema para ver, digamos, cuál queda de repente en 13, o cuál sube a 14, o cuál baja a 12. ¿Contesté tu pregunta? ¿O me entendiste la respuesta, perdón? Sí, doctor. Sí, 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 doctora, de sí de verdad o sí de mentiritas. De verdad, doctor. Ya, gracias. Doctora, buenas tardes, disculpe. Sí, ¿Me te escucha? escucho. Sí, doctora, aparte de estos criterios para priorizar estos problemas, ¿existe otros tipos o la utilización de otros tipos de métodos? ¿Qué tan factible es? No, porque este es, digamos, ¿cómo te podría decir? Esta es la plantilla para trabajar esto de priorización de problemas. Bueno, también de repente lo puedes hacer con la espina de pescado, también lo podrías hacer. Porque también, o sea, bueno, de parte también para el seminario he encontrado que hay matriz de impacto y esfuerzo y la ¿Cuál, matriz cuál? ¿No te escucho? la matriz de impacto-esfuerzo y matriz Eisenhower, la cual es, o sea, no lo hacen puntuaciones, sino evalúan en función al impacto y la eficiencia y Ya, el el esfuerzo que... impacto. ¿El Ujú, impacto qué cosa es? El impacto es un resultado a mediano y a largo plazo. ujú, Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, voy a tratar que seguimos con la tercera edad, seguimos con los problemas articulares o los problemas de rodilla principalmente. Entonces vamos a decir qué vamos a hacer. De repente por ahí dicen uno, si es una osteoartrosis, mejor es un poquito que operemos a ese paciente. De repente otro dice, no, vamos a trabajar, digamos, con antiinflamatorios y vamos a trabajar con terapia física. Entonces vamos a medir esto a través de cuánto tiempo, de 3 podría ser, y vamos a ver cómo evolucionó este paciente con este método y cómo evolucionó este otro paciente con este método. Pero para eso, también antes de, no podemos escoger cualquier paciente, tendríamos que escoger
pacientes del mismo sexo, pacientes de la misma edad, pacientes que tengan similitud en lo que han trabajado en su vida o siguen trabajando. Vamos a ver, por ejemplo, una persona que solamente trabaja sentada, una secretaria, por decir, sentada frente a su computadora, que claro que sí, también tiene una porque siempre está sentada, no sabemos cómo se sienta, cómo pone las piernas, pueda malograrle las articulaciones, o aquella paciente que camina mucho, o aquella paciente que en lugar de pesar unos 50 kilos o 60 kilos, pesa 80 kilos. Entonces, miren, se tiene que buscar que haya, digamos, similitud entre las personas con las cuales se va a trabajar. No sé si a eso iba tu pregunta. Sí, doctora. No, dímela. Si no me entiendes, dímelo. Yo no me molesto por si acaso, Juan. No, no, Más doctora, bien está aprendo. bien. Gracias. Acá, por ejemplo, otro ejemplo ya de priorización de problemas de oferta. Problemas identificados. Insuficiente recurso humano de profesionales médicos que causan insatisfacción de la población que acude al establecimiento. Se ha hecho los criterios de priorización y se ha obtenido 10. No es la prioridad 10, sino es el calificativo 10, que de ese calificativo va a salir cuál es prioritario. Otro, inadecuada infraestructura del servicio de laboratorio que provoca hacinamiento y ventilación inadecuada, asimismo dificulta la toma de decisiones. 12. Equipamiento obsoleto y en mal estado. 10. Falta de implementación y mantenimiento de equipos de cómputo. 7. Entonces, ahí tenemos 10, 12, 10 y 7. Entonces, ¿cuál es el que ha tenido la más alta calificación? El que está en rojo, inadecuada infraestructura del servicio de laboratorio que provoca hacinamiento y ventilación inadecuada. 12. No es que su prioridad sea 12, sino ese es el prioritario. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora. Listado de problemas priorizados, hemos hablado de problemas sanitarios, de demanda, problemas de gestión, problemas de oferta. ¿Qué es un problema? Dice que los problemas priorizados durante el análisis estratégico se constituyen en el punto de partida para determinar los objetivos generales. Problema priorizado, primer objetivo general del plan operativo institucional. No todos los problemas tienen la misma importancia para la gestión. Del mismo modo, no todas las causas son importantes para la evaluación del problema. ¿Qué es un nudo crítico? Un nudo crítico es donde confluyen varias explicaciones, ¿no?, del problema priorizado, un nudo crítico. Bueno, hay una explicación de esto de las osteoartrosis de rodillas de esta forma. Dice que es porque la paciente no camina, porque tiene demasiado peso, porque no se ha medicado. Entonces, son varias explicaciones sobre ese problema priorizado. Tengo varias explicaciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a eso se denomina nudo crítico, que tendré que ver cómo priorizo de todas esas causas que estoy buscando, cómo priorizo para saber qué cosa tengo que hacer. En el análisis de los problemas, perdón, ya los hemos priorizado, ahora los analizamos. Y el analizar simplemente responde a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Consiste en analizar las causas. En analizar las causas, ¿por qué se da este problema? Que generaron los problemas para evaluarlas mejor y plantear soluciones efectivas. Y en el análisis de los problemas, podemos trabajar como yo les dije, uno de sus compañeros me preguntó si solamente se trabajaba con esto. Y yo le dije, también podemos trabajar con la espina de pescado, que es el diagrama de causa-efecto. Me parece que lo hemos visto en una clase anterior.
que se utiliza el análisis de los problemas en el planteamiento estratégico y operativo y es utilizado en procesos también de mejoramiento continuo de la calidad. Podemos trabajar con el árbol de problemas, usado para el análisis de problemas en el planeamiento operativo, igual que el anterior, donde se utiliza la formulación del marco lógico de proyectos de inversión pública y de cooperación internacional. Entonces, ese es el diagrama de causa-efecto, pero más bien, generalmente, puedo utilizar así, pero más común es utilizarlo volteado, o sea, donde el problema central a la derecha, ¿no? Acá está hacia la izquierda. Entonces, esta es una lámina de cómo es el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. Entonces comenzamos el problema. ¿Por qué se da? Causa primera, causa 2, causa 3, causa 4, causa 5, causa 6. Y derivado de una de esas causas, por eso se da el problema. ¿Y a qué se debe eso? ¿Y cómo se da? Entonces vienen cómo nosotros vamos desarrollando. Y tienen todo esto. Ineficiente en el uso de los recursos. Que genera un problema. Vamos a trabajar con infraestructura, vamos a trabajar con recursos humanos, vamos a trabajar con organización de los servicios, con sistemas de gestión, con procesos de atención y con equipamiento. Hay insuficiencia en el uso de los recursos. En infraestructura, ¿por qué? Porque hay ambientes vulnerables ante situaciones de desastres. ¿Por qué otra cosa en infraestructura? Porque los ambientes no ofrecen condiciones de comodidad y confort. Acá, por ejemplo, en equipamiento, ¿por qué? Porque la tecnología, o sea, el equipamiento es insuficiente. ¿Por qué? Porque hay ausencia de mantenimiento preventivo operativo. Entonces son dos causas. Estamos trabajando con las causas y así ustedes tienen diferentes causas y eso les va a permitir priorizar los problemas. Hemos hablado del árbol de problemas, donde tenemos el problema y tenemos hacia arriba las causas, perdón, hacia abajo las causas y hacia arriba los efectos. Un problema, causa primaria, ¿por qué se da? Causa primaria directa e inmediata. Pero de la causa primaria, ¿no? Se origina, ¿por qué? Porque hay causas secundarias, indirectas o mediatas. Y entonces todo eso que hemos estado hablando se da con esta parte de abajo del problema, porque hacia arriba tenemos los efectos. Acá, el ejemplo. Difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles. ¿Por qué? Porque hay una baja cobertura de los servicios de salud materno-infantiles, causa directa. ¿Y por qué hay una baja cobertura? Porque hay una oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantiles. ¿Qué otra cosa tenemos? Causa directa, segunda causa directa. Presencia de barreras socioculturales. ¿Por qué hay esta presencia de barreras socioculturales? Porque hay desconocimiento de parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil. ¿Por qué hay presencia de barreras socioculturales? Porque hay diferencia, otra causa directa, indirecta, porque hay diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y de los pacientes del área. Entonces ven cómo se va a trabajar. Acá, otro. Problema. Ya acá hemos visto los efectos directos, los efectos indirectos. Esto ya lo hemos mencionado, se está repitiendo, ya está completo, está con las causas hacia abajo y con los efectos hacia arriba. Y acá, esto se los voy a dejar. Esto lo hizo uno de sus compañeros de promociones anteriores. Le pedí permiso para tomarlo. Esto que él lo había hecho como trabajo para tomarlo para mis clases, ¿no? Priorización de problemas. Está muy bien hecho para que ustedes lo puedan revisar. Y lo hizo así. ¿Cuál era el problema? Incremento de maternidad en la adolescencia. Dice 13% de mujeres de 12 a 19 años son madres en el Perú. Entonces así, igualito,
con su autorización le dije, muy bien, muy bonito tu trabajo, muy bien expresado, se entiende muy bien, lo voy a tomar para mis clases y lo tomé. Me dijo, sí, doctora, no hay problema. Lo tomé, entonces yo se los dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar. Hacia abajo son causas, hacia arriba son efectos. Más nos interesa para la clase que estamos haciendo trabajar con las causas. Acá, por ejemplo, para que no se me pierda, incremento de la maternidad en la adolescencia. Dice que 13% de las mujeres de 12 a 19 años ya son madres en el Perú. Tendrá unos 2 o 3 años este trabajo. ¿Por qué? Causas. Inicio temprano de las relaciones sexuales. ¿Por qué hay un inicio temprano en las relaciones sexuales? Porque hay violencia sexual y hay cambios culturales y sociales. ¿Y por qué hay cambios culturales y sociales? Porque hay pérdida de valores y porque hay malas relaciones familiares. ¿Qué otra causa? ¿Por qué hay incremento en la maternidad en la adolescencia? Porque hay un uso inadecuado de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Que hay bajo nivel educativo. ¿Por qué hay desconocimiento? ¿Por qué hay desconocimiento? Porque hay falta de difusión. Y otra causa, porque hay elementos culturales religiosos. Entonces, el problema es el incremento de la maternidad en la adolescencia. Si ese es el problema, ¿cuál va a ser el objetivo? Disminuir la frecuencia de maternidad en la adolescencia. ¿Cómo así? Informando sobre inicio temprano de las relaciones sexuales, se toma lo que están los problemas, adecuando uso y enseñando sobre el uso de los métodos anticonceptivos, ¿no? Estamos trabajando, como les digo, con la parte de abajo. Imperfecto, completamente bien hecho, y también está en la parte superior con los efectos. Y con eso estaríamos dando por concluida esta clase de esta quinta semana. No sé si tendrán alguna pregunta. Doctora, ¿podría explicar nuevamente qué es un nudo crítico? Ya, un nudo crítico es cuando ahí intervienen varios problemas. A ver, acá lo tengo. Dice, nudo crítico es el problema donde confluyen la mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado. Entonces, con el último ejemplo que hemos visto, decimos, es el problema donde confluye la mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado. El problema priorizado era la alta, gestantes de bajo, o de pocos años, ¿no? Adolescentes gestantes. ¿Cuál sería el nudo crítico? Uno, porque hay violencia sexual. Otro, porque hay desconocimiento. Otro, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? Hay temor, por ejemplo, de pedir consejos a personas mayores, si no son sus familiares, a personas mayores. Y entonces, ese es el nudo crítico. Acá yo he mencionado 3 explicaciones, podría mencionar hasta 5 explicaciones. ¿De qué cosa? De ese embarazo en adolescentes. ¿El problema cuál es? El embarazo en adolescentes. Mayor cantidad de explicaciones del problema de priorizar. Porque no hay confianza, digamos, con las personas mayores, porque hay desconocimiento, porque de repente hay tabú en eso. Entonces, mire, 3, ya me olvidé los otros 2 que había mencionado. Las otras 2 explicaciones más de este problema priorizado. ¿Se entendió? Sí, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eso, como les digo, para que ustedes lo revisen, identificación del problema, que les he dicho, lo van revisando, es muy bonito. Incremento de la maternidad en la adolescencia, están las causas abajo. Y arriba
tenemos los efectos. Ustedes lo revisan con calma. Miren que bien lo presentaron mis compañeros de promociones pasadas. Y yo lo tomé para las clases. Entonces decíamos que con esto estaríamos dando por finalizado, digamos, la clase de hoy día. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. ¿Sí? Nos vemos el próximo miércoles. Licenciado, ¿una cosita? Sí. Buenas tardes con todos. Recuerden que el próximo lunes tenemos el examen. Ya le